Bienvenidos a todos al podcast Blanco del Nuevo Ultraderecha. Hoy voy a conversar con la doctora Pro-Choice, quien nos va a explicar más adelante cuál es su trabajo, a qué se dedica y algunas de sus perspectivas con respecto al aborto y a algunos de nuestros troglos favoritos como Agustín Laje y Lupe Batallán. Hola doctora, bienvenida al programa. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí son, no es cierto, buenos días. Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Nomás para tus radioescuchas, porque estoy muy orgullosa de mi descendencia, mi ascendencia africana. Mi nombre es Aissata. Aissata. Pero como es muy difícil, Aissata, ajá. Es una historia muy larga porque Mauritania fue colonia árabe, entonces Aisha es un nombre árabe, pero pues se mezcló con el lenguaje pular, que es de la tribu de mi abuelo, entonces lo tradujeron al Aishetu, y cuando llegó la colonia francesa después, no podían pronunciar Aishetu y le pusieron Aissata. Entonces es un nombre árabe traducido al pular, traducido al francés, pronunciado por latinoamericanos, entonces siempre es un relajo. Por eso doctora Choice, doctora Pro-Choice. Sí. Doctora Aisha, algunos me dicen. Aisha. Yo tuve un estudiante que se llamaba Aisha. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama? La Lupe. Vi que te llamaba María. No sé si esa fue la elección de ella, no sé. No sé, pues es algo que a mí me llamó la atención cuando se hablaba de ella como atea, que se llamaba María Guadalupe. Sí. Me pareció muy raro que una mujer que se llame María Guadalupe fuera atea. De hecho, yo sí creo que era como muchos miembros de esta nueva derecha muy jóvenes, que no son muy devotos, pero para poder acceder como a las grandes ligas, se hacen, en lugar de decir no soy muy devoto, se hacen pasar por ateos para después bautizarse, porque es un fenómeno que he visto varias veces. O sea, el de Lupe Batallán yo creo que fue el más visto, pero realmente lo he visto muchísimas veces. Entonces, no sé. Pero sí, y por cierto, yo también me llamo María, porque es tradición latinoamericana ponerle a todas las mujeres María. Yo vi que, sí, la entrevista de ustedes creo que fue en marzo del año pasado, o por ahí, no sé, a mediados del año. Mayo. Así, mayo. Y en diciembre ella se bautizó católica. Sí, me pareció una buena decisión desde el punto de vista así de marketing, como decir. Porque yo vi cuando ponían... Sí, yo también creo que fue una estrategia. Cuando ponían en las noticias que hablaban acerca de su conversión, los comentarios decían, ¡ay, alabado sea Dios! Gracias a la Virgen. O sea, sí. Sí, de hecho, algo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, de este lado de los progres, es una situación muy como de respeto, ¿sabes? O sea, si yo tengo una amiga católica y se hace atea, yo no la voy a felicitar, o sea, le voy a decir, ok, podemos hacer chistes ateos juntas, mucho, ¿no? O si una chica que era atea me dice, me voy a hacer católica, pues yo le digo, ok, te lo respeto, no voy a atacar tu religión. O sea, como que no hay muchas expectativas en cuanto a decisiones personales, como que lo que cada quien escoja hacer con su vida está bien, pero del lado facho, cada aspecto de tu vida está regulado, cada aspecto de tu vida solo hay un modo adecuado de llevarlo a cabo. Me acuerdo mucho de otra compatriota tuya, no sé, de verdad, Argentina, no sé por qué estás tan enojada con nosotras, pero creo que se llamaba Vicky Pita, que una vez hizo un video quejándose porque en el subte la acosaron y dijo, es que el machismo es muy malo. Y prácticamente todos los que estaban de la mano con ella, porque era provida, le dieron la espalda solo porque utilizó la palabra machismo, ¿no? Y acababa de sufrir una agresión sexual y solamente porque usó esa palabra se le volteó muchísima gente. Entonces, a mí sí digo, no quería empezar por aquí, pero es un dato que me parece muy interesante. Es esa idea de que solo hay un modo adecuado de hacer cada cosa, ¿no? O sea, cosas que hasta me parecen absurdas, yo soy vegana, que critiquen que haya veganos, ¿no? Es así como de, bueno, pero ya a ti en qué te afecta que yo sea vegana. Pareciera que no hay, pues no pareciera, así es el movimiento fascista, no a la diversidad, solo hay un modo correcto de ser, y si no sigues este modo te vamos a criticar. Entonces, pues obviamente realmente nunca hubo una aceptación del ateísmo de esta mujer y de muchas otras personas. Y pues qué feo, ¿no? O sea, qué feo que no hay un espacio donde cualquiera pueda llegar, porque hay muchos ateos pro vida.
que sea un ambiente como tan cerrado. Sí. Bueno, y Laje yo vi que está ahí en el medio. Él dice, yo no soy católico, pero yo no soy ateo, yo soy... O sea, no se sabe en qué está. Y cuando se... Esa era una pregunta que te quería hacer más adelante. Pero el tema este de los católicos y los evangélicos. Yo he visto, me parece a mí, que los católicos son los que más están en contra del aborto en Latinoamérica. Pero acá en Estados Unidos es más que nada los evangélicos. La Iglesia Católica no es muy influyente aquí. Y tal vez podemos hablar más de eso, pero... Pues fíjate que la verdad, yo no sé mucho de qué pasa con eso. Sé que, o sea, sé que en Estados Unidos casi no hay católicos, que es más, bueno, no sé si evangélicos y protestantes sean lo mismo, porque yo sabía que eran protestantes, que incluso ellos dicen el pastor, ¿no? Dicen, no dicen cura o padre, sí. dicen pastor y que sí se pueden casar y cosas así. Realmente nunca lo entendí muy bien, pero pues es que a fin de cuentas, siempre la religión, o sea, la base del pensamiento en contra de la legalización del aborto siempre es una cuestión religiosa. Ujú. Y no lo digo como insulto, lo digo porque es algo real, porque es un concepto religioso, esta idea del soplo de la vida, ¿no? Sí. O sea, en ideas muy reduccionistas es, ¿en qué momento este espermatozoide y este óvulo ya son un ser humano, ¿no? O sea, a todo el mundo le queda clarísimo que un óvulo solito no es un ser humano, pero a todo el mundo le queda clarísimo que un neonato que acaba de nacer sí lo es. Ujú. Entonces, en una visión muy reduccionista se pretende darle una explicación científica al concepto de soplo de la vida. Bueno, eso es lo que yo he estado estudiando y pues la verdad es que en términos biológicos, pues como con cualquier cosa, el desarrollo embrionario, la evolución, el envejecimiento, el cambio de los ecosistemas, son cambios que se dan de forma graduales. Entonces, no puedes, desde el punto de vista científico, decir aquí inicia la vida. Pero si tú tienes una visión religiosa y a fuerzas quieres creer que hay un soplo de la vida, pues muy fácilmente caes en la idea de que es la fecundación, cuando Sí. realmente la fecundación es un proceso indispensable para el desarrollo embrionario, pero es tan indispensable como la gastrulación o como la implantación, que si quieres te digo cuáles son, pero, o sea, la fecundación no te va a garantizar que se va a crear un nuevo ser humano. Y no tiene nada que ver con el aborto, tiene que ver con desde los embarazos molares hasta los abortos espontáneos, los embarazos Ujú. ectópicos y varias situaciones que no garantizan que va a haber una nueva persona, porque realmente la fecundación solo es un paso más. O sea, hacer una mezcla para pastel no significa que ya esté el pastel, todavía hay pasos que hacer, ¿sabes? Mezclar todos los ingredientes solo es uno de los pasos. Pero incluso dentro del punto de vista religioso, esto es un invento nuevo, me parece a mí, porque la Biblia no habla nunca acerca de la concepción, de cuándo empieza la vida. Incluso yo hice un programa aquí hablando de que el aborto es bíblico, porque en la Biblia hablan, por ejemplo, que si una mujer la atacan físicamente, si la criatura en el vientre muere, el, el atacante le debe dinero al padre, porque él perdió una posesión, ¿verdad? Pero si la mujer Ajá. muere, entonces el tipo tiene que perder la vida, haciendo una diferencia entre la vida de la madre y del bebé. Entonces no es lo mismo, en la Biblia no es lo mismo. El bebé es simplemente una posesión hasta el momento en que nace. No, Cuando nace ya es una persona. Entonces me parece, yo no entiendo de dónde sacan ellos eso. A mí me parece que es una construcción más bien moderna. Eh, pero no. sí, claro que es una construcción moderna, o sea, algo, digo, yo no soy muy estudiante de las religiones, soy agnóstica, Ujú, como buena progre, ujú, este, pero sí, es una cuestión que se ha ido construyendo como muchísimas ideas, ¿no? O sea, ay, ahorita no se me viene mucho a la cabeza, pero pues se hicieron varios congresos, bueno, no congresos como tal, pero varias juntas para decidir qué versos, qué versículos vamos a dejar en la Biblia y cuáles vamos a quitar. Y, o sea, se ha ido modificando la idea de la religión, no, nunca fue tallada en piedra, irónicamente. Y sí, la idea del aborto realmente surge muchísimo después. Si quieres te platico un poco de, la verdad, la historia del movimiento pro vida, al menos en América, no sé cómo fue en Europa, pero en América fue muy interesante. El aborto no estuvo penalizado durante todo el siglo XVIII y XIX. Se empezó a hablar de penalizar el aborto y fue por una cuestión meramente racista y clasista. Eh,
Las escuelas de medicina, como las conocemos ahora, tienen muy poco tiempo. Bueno, me imagino que en Argentina, bueno, en Argentina, en Estados Unidos, se tiene que emitir una cédula, ¿no? O sea, un número que diga que sí puedes ejercer, que está registrado, etcétera, etcétera. Pero antes las escuelas de medicina eran, pues básicamente como los cursos en línea de Creana, ¿no? O sea, cada quien hacía su curso, cada Sí, quien hacía su sí, sí. currículum, una universidad te daba un papel, el gobierno no estaba obligado, o sea, el gobierno no regulaba nada, nada de nada. Y bueno, en estas escuelas de medicina había algunas que permitían hombres, acuérdate que estamos hablando del siglo XIX, y había otras que no. Y las mujeres que no podían entrar a la escuela de medicina, pero que querían ejercer los cuidados de la salud, porque la enfermería tampoco estaba bien establecida, se dedicaban a la partería. La partería es un oficio que ha existido en prácticamente todas las culturas en todos los tiempos, Claro. ¿no? Es una cosa que a mí me parece muy bella. No todo en la partería es bueno, pero ok, hay Ujú. cosas muy buenas de la partería. Y las mujeres se dedicaban a eso. Las mujeres negras y las mujeres nativas de Estados Unidos, todas tenían sus remedios para abortar. Entonces, no fue sorprendente cuando empezaron las mujeres negras, las mujeres nativas a ejercer la partería y que las mujeres que querían dedicarse a los cuidados de la salud no podían y se iban con ellas a aprender, pues que se dedicaban a eso, a los cuidados antes del embarazo, durante el parto, y a cuidar al recién nacido y a realizar abortos, ¿no? Era lo que hacían las parteras, pero la mayor parte de las parteras eran negras y mujeres nativas, las mujeres blancas eran muy pocas. Y la cosa es que los médicos se empezaron a dar cuenta que perdían clientes, literalmente perdían clientes, porque que te atendiera una partera era mucho más barato que te atendiera un médico y además las parteras siempre han preferido el parto, pues digamos, humano, ¿no? O sea, el parto más cómodo, no en una camilla, con la posición de litotomía, sino en cuclillas, donde te sientes mejor. Bueno, entonces, el único proceso que no se enseñaba en las escuelas de medicina que no, y no tiene nada que ver con una cuestión de, ay, no, es que el juramento hipocrático, para nada. El motivo por el que no se enseñaba aborto en las escuelas de medicina es porque los hombres no se embarazaban, entonces jamás se les imaginó, o sea, no lo consideraron una prioridad, no lo consideraron un cuidado a la salud. No era porque estuvieran en contra del aborto, es porque no le dieron prioridad, porque no era un problema para ellos. Es el mismo motivo por el que nos tardamos tanto en hablar de endometriosis o cosas así. Entonces, bueno, estaban las parteras que hacían esto, los médicos no hacían esto, forman la Asociación Médica Americana en la base de la misoginia, en la base del racismo, porque no permitían la entrada de mujeres, ni de negros, ni de nativos, ni de asiáticos, porque ya para ese entonces América tenía muchos inmigrantes. Eh, y empiezan la campaña en contra del aborto. Y abortera se empieza a utilizar como sinónimo de partera, porque lo único que las parteras sí hacían, que los médicos no, era abortos, porque los médicos sí podían dar control prenatal, sí podían atender partos y sí podían dar los cuidados del recién nacido. Entonces, la diferencia era eso, y entonces empiezan a hacer una campaña en contra del aborto, empiezan a hacer una campaña del aborto, y esta campaña crece tanto, finalmente se logra penalizar el aborto en Estados Unidos a principios del siglo XX. Ya después, con el descubrimiento del ADN, ya empieza toda esta cuestión del soplo de la vida y no sé qué tanto y bla, 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 bla. Y se empieza la lucha a atender hacia la religión. De hecho, lo que los providas se les olvida es que hasta la década de los 70 no se autodenominaban providas, se autodenominaban antiaborto, de las décadas de los 60, 70 más o menos. Eran antiaborto porque no era que fuera una cuestión de vida. Ya cuando sale lo del ADN empiezan a hablar de esto, ta, 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 ta. Se empiezan a decir que son pro vida para que no se escuche, para que se oiga como mejor, y se hace una lucha religiosa. Y durante muchísimo tiempo, se les olvida, a finales de 1980, 1990, la lucha pro vida era abiertamente religiosa. Ya cuando empezó a perderse la popularidad de la religión, porque hay que recordar que en esta época el Papa era Juan Pablo II, que a pesar de que fue una porquería de persona, tenía un excelente marketing. Y de hecho él, siempre se me olvida si fue en el 94 o en el 95, hace su carta donde dice que está súper en contra del aborto y que el aborto está mal y que los anticonceptivos también están muy mal y que las mujeres no deben olvidar que su función es ser madres y ser esposas y shalala, shalala. Eh, y ya fue hasta después que se empieza a hacer esta tendencia
a la secularización, ¿no? A pretender que la lucha en contra del aborto no es religiosa, que la lucha en contra del aborto no es racista, que no es misógina, que está basada en hechos científicos. Y esa es, digamos, la nueva ultraderecha, la ultraderecha que pretende que todas sus ideologías anticientíficas, que todas sus posturas anticientíficas son realmente científicas, cuando no lo es, ¿no? Tú no sé si has visto, por ejemplo, el capítulo de aborto en el libro que le dio el título a este podcast, que me encantó el título, por cierto. Gracias. No citan un solo artículo científico. Un solo artículo científico no citan. El libro de Lupe Batallán, que yo, para mi desgracia, medio empecé a leer, cita artículos de 1966, cita su propio blog, cita videos de YouTube, o sea, es un pseudo intelectualismo para pretender que esas ideas que vienen del conservadurismo más rancio y retrógrado, más anticientífico, más antihumano, realmente no es así, es disfrazar al lobo de cordero. Que no sea mal educado.